Muy bien, señores. Cualquier duda, se la pasamos al final. Vamos a iniciar nuestro dibujo construyendo las ecuaciones que van a dar estructuras sobre el modelo que vamos a construir. Sigue siendo archivo de pieza, seguimos trabajando en milímetros y en el sistema internacional ISO. Así que antes de realizar algo o dibujar, vamos a irnos a la pestaña superior y mandar a llamar el comando de ecuación. Acá arriba, en la flechita del título de Funnybox, vamos a ir a herramientas y de todas las que nos ofrecen, nos vamos a mandar la herramienta de ecuaciones. Nos ofrece un menú emergente donde nos vamos a declarar las variables con las cuales vamos a construir nuestro modelo. Desde luego podemos tener variables globales, totales, incluso elementos de operación aritmética, algebraica, con elementos mucho más, con ecuaciones más complejas para poder controlar la geometría. Y esto pueda responder a una serie de eventos. Entonces es bastante simple, es solamente declarar la variable A, que va a ser la extensión a 55 milímetros, igual a 59. No le voy a poner unidad porque la unidad está especificada en el archivo que abrimos, pero ustedes pueden tomar cualquier tipo de unidad. Así lo voy a dejar en blanco, asumiendo que me voy a quedar con las unidades milimétricas que se declararon en la selección de mi archivo pieza. Damos Enter, sencillamente cambiemos de fila, declaramos la variable B, que va a estar a 20 milímetros, va a contar, fijamos, mandamos la variable Z, esta última a 26.0. Estas variables, estos valores de variables, lo vamos a asociar a nuestras cotas, con la característica que va a estar vinculada a esta plantilla de casilla. Vamos a aceptar. Aparentemente no ha pasado nada. Al declarar las ecuaciones, va a aparecer una carpeta más usual de ecuaciones. En la carpeta de ecuaciones, donde van a estar lo que han declarado. Cualquier situación de ecuación, variable, o bien operación que ustedes declaren, va a aparecer aquí para que la puedan controlar. Bueno, empezamos a dibujar. Vamos a irnos al croquisado. Vamos a mandar el croquis en 2D, plano de alzado, y construiremos nuestro dibujo tal y como lo ofrece observado en el plano. Vamos a aceptar esto. Iniciamos con el comando línea. Atentos aquí, porque esto lo vamos a construir una sola llamada. Lo vamos a iniciar en el centro, en el origen. Hasta ahorita ya hemos construido todo en el primer cuadrante. En esta práctica vamos a trabajar en el segundo cuadrante. Voy a mandar a cualquier tamaño hacia la izquierda. Voy a dar un clic, el comando está activo. Lo único que voy a hacer es regresar al último punto de construir para que me mande la curva. Y una curva de cualquier tamaño, también la voy a minimizar. El comando va a regresar a su posición actual. Voy a alejarme y enfocar con el scroll a selección dinámico para poder posicionar la línea. Y mandamos una línea de cualquier tamaño, representando esta diagonal. El dato 49, fijamos, cuando sigue activo, regresamos al último punto de acción, construimos una curva. La curva en el extremo superior de la pieza. Teniendo la curva, damos otro clic y mandamos una extensión más que sigue siendo esta curva de radio 67. Así que de nueva cuenta me regreso al punto anterior y mandamos la curva que se nos solicita. En cualquier parte finalizamos el tamaño, terminamos de construir la vertical, la parte superior de la ranura, la horizontal, la profundidad de dicha ranura, y el arco, lo voy a construir en el mismo comando, para regreso al último punto, y vamos un semicírculo de cualquier tamaño, fijamos, mandamos a extremo, una línea y cerramos a origen. Aparentemente tenemos ya el contorno terminado. Voy a mandar un zoom, cancelo el comando y empezamos a asociar las restricciones que van a darle estabilidad al dibujo. Desde luego lo primero que observamos es que esta línea no tiene que ser vertical. Todos los elementos lineales, a excepción de esta de 49, va a poder una inclinación.
Los círculos, los vamos a dibujar de cualquier tamaño, podríamos ser con taladro, pero por ejemplo en esta parte vamos a trabajar con estructura corte para simplificar el proceso. Damos cuenta pues, que los dos extremos de la pieza pues, coinciden en la vertical. Voy a tomar la línea superior, que son los contornos, la línea inferior, y estas dos las voy a hacer colineales, que coinciden en la misma dirección. De igual manera, verifico que no exista ninguna restricción en los centros. Este centro, un punto, y este otro, deben de coincidir en la horizontal. También como se observa acá. Y dibujamos una línea constructiva de centro a centro, donde nosotros vamos a asegurar esta vertical del perfil. Hacemos el comando de dibujo, damos la línea, pero entendemos que esta tiene que ser vertical. Seguimos construyendo elementos restrictivos. El plano nos indica que las circunferencias son tangentes a los elementos que le persiguen, tanto la línea como la curva. Aquí arriba se respeta la condición tangente, tanto en el extremo lineal como en la curva, pero en la parte inferior no sucede así, nada más tenemos la tangencia en el elemento. Recuerden que para hacer tangentes solamente ponemos los elementos, hacemos un control, que le pongo la curva, y estos dos elementos pues tienen que ser tangentes. Seguimos construyendo. Construimos elementos restrictivos. Ustedes observan que podrían apoyar el dibujo. Hay que verificar el centro que no tenga ninguna restricción, debe estar libre. Aquí, señores, a menos que ustedes me señalen lo contrario, pues no vemos ningún tipo de restricción más por agregar. Lo que queda es acotar. Y en el orden de acotación, primero evaluamos la cota inteligente de elementos angulares. De manera que esta cota, el ángulo, debe valer 15 grados. La siguiente regla nos indica que la cota más grande es la primera que vamos a especificar, es esta vale 67. Esto es porque me va a establecer el valor de escala. Vale 67. La siguiente cota que le persigue, si por algún motivo, cuando ustedes están haciendo su cortizado, la disminución de esto les causa conflicto, pues lo podemos modificar. Pero si ustedes siguen acotando con los elementos restrictivos y de cota, el croquis debe de ajustarse y acomodarse. Para que ustedes quieran llevar un poco más legible la lectura de su croquis, pues podemos cancelar cota inteligente y arrastrar este para observarlo un poco mejor. Y ya depender de cómo decían ustedes construir el trabajo. Porque hay que hacer la decisión. Les digo que el trabajo de acotamiento de restricciones debe dar el resultado final óptimo. La siguiente cosa, de mayor tamaño, es esta de variable A. La distancia que hay en este centro al extremo, pues es este valor de A. Cuando yo mando el valor de J, nosotros lo declaramos en nuestras ecuaciones. Yo voy a poner el símbolo de igual, e inmediatamente va a mandar una ventana emergente a decirme qué es lo que quiero declarar con el valor de esa J. Si va a ser una propiedad del archivo, vamos a asignar elementos materiales, masa, un bit, propiedades físicas o mecánicas, alguna función para calcular una ecuación representativa del modelo con alguna característica, o bien las variables que hemos declarado. Vamos a poner la variable A. Tiene que aparecer entre comillas para que esté vinculada sobre su tabla de ecuaciones. Tabla de ecuaciones. Pues nada más damos enter y damos a aceptar. Va a aparecer aquí el símbolo de un globo terráqueo que indica que va a ser una variable global. Aceptamos. Y en la cota que ustedes vincularon, aparece el símbolo de sumatorio. Y debería estar vinculada con la tabla de ecuaciones. Seguimos construyendo. La siguiente cota, en términos de tamaño, pues es esta diagonal que vale 49 milímetros. Vamos a esta diagonal, hay que tener cuidado de desplazar hasta que nos dé la orientación de ángulo. Ponemos el dato de 49 milímetros. Tenemos una cota más que percibir.
Esta que es la variable B tiene un valor de radio, vamos a poner igual por la variable 20 milímetros. ¿Sí? La variable C tiene que decir la exclusión del grosor de la placa. Acotamos el resto de los elementos a razón de tamaño. Tenemos este que vale 36 milímetros, desde la base al extremo de la curva superior. Todo esto a un dato de 36 milímetros. La circunferencia superior a un radio de 14. El diámetro interior a 12.7. Y el diámetro inferior a 19. Tenemos una cota del centro al extremo del origen a 22 milímetros. La ranura al diámetro 13. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando conseguimos el valor de circunferencias que no son completas, le vamos a dar valor de radio. Entonces, vamos a poner aquí el radio que le corresponde, sería 13 milímetros. No, me equivoqué. La 13 entre 2. Para explicar el valor de diámetro. Ya tenemos un croquis completamente definido. El elemento ya está terminado. Así que inmediatamente, voy a ir en operaciones, vamos a tomar el elemento de instrucción. Y lo que seleccionó lo vamos a mandar a excluir al valor de la variable C. Pero vamos a mandar la instrucción a plano medio. Con la diapositiva, si ustedes recuerdan, tenemos operaciones al centro de la pieza. Pues vamos a prever esa condición para poder trabajar. A ver, señores que tienen sueño, se pueden ir. ¿Qué está? ¿Qué calor? ¿Qué pasó? ¿Estás cansado? ¿Te puedes ir? No. Está bien. Bueno, seguimos. Entonces, planear la condición de la instrucción tiene que ser desde la primera pieza para que sus operaciones tengan resultados óptimos. Así que hasta arriba, vamos a mover esto a plano medio. Y la instrucción que nos vamos a construir va a ser a la variable C. 26.5. Le damos a aceptar. Con esto conseguimos el trabajo de la primera pieza, que solamente va a restar en agregarle pues el material. Ahí sí, y usualmente cuando tú le das botón derecho, que tomas editar material, pues seleccionas aquí directamente del menú emergente el material. Ahí sí vamos a aplicar y cerramos. Tiene que aparecer la etiqueta del material aplicado y cambiar la textura. Pero en ocasiones el llamado de la base de datos toma bastante tiempo, lo que va a depender de una característica de la máquina. Conviene pues que cuando tú le das botón derecho agregues tus favoritos. Vamos a ver que iniciar favoritos y vas a cargar los materiales que vas a estar usando recurrentemente. Para nuestra clase, evidentemente va a ser de la ISI 1020, va a ser aluminio 661, aluminio 661.66, igual que lo agregamos. Aleación de aluminio 1060 y el acero es una chapa de acero de carbón. Son los 4 materiales más recurrentes de nuestro caso. Hecho esto, vamos a cerrar y cuando yo quiera agregar un material y le dé botón derecho, van a aparecer aquí. Cuando se abre el software se van a cargar para que tú puedas seleccionarlos. Si yo selecciono aquí directamente, voy a tener el cambio de material. Ya no necesito entrar a la ventana y buscarlo. Eso toma algo de tiempo, se lo menciono sobre todo para el trabajo de certificaciones que van a hacer más adelante. Entonces regresamos a ISI 1020 y verificamos en calcula propiedades físicas el valor de la masa. Tengo 180.27. Esta sería nuestra recordada. Bueno, hasta aquí no hay ningún problema. Es fácil de entender. ¿Sí? La situación es que ahora, para la fase 2 de esta pieza,
nos pide que construyamos estos dos postes. Aquí mismo, en su árbol de operaciones, vamos a trabajar, es irnos a la tercera opción, donde se habla de configuraciones. Nosotros damos un clic, va a aparecer mi elemento predeterminado. Voy a darle un clic, esperar un segundo, un tiempo pequeño, y lo voy a titular. Yo voy a ponerle a este de la versión 1. Y lo que voy a hacer es que en el título de configuraciones voy a darle con el botón derecho y voy a agregar una configuración 2. Se va a poner este, inmediatamente se activa la 2 y la 1 queda junta. ¿Qué sucede? Si yo me regreso en la árbol de operaciones, edito, editor de ecuaciones, supongamos que voy a cambiar el grosor de mi pieza a 50. El rayo de la pieza a 10, vamos a aceptar. Automáticamente se va a reconfigurar la pieza a los datos. Pero sucede que en mis configuraciones esto solamente debe afectar a la versión anterior. Pero tengo que especificar la condición de ese dato. Si me regreso a 0, al árbol de operaciones y en ecuaciones, los cambios que hicimos aquí en 50 y 10, pues debe afectar solamente a la versión 2.0. Pero si tú te vas a los elementos, te das cuenta que afecta a los dos. Entonces vamos a decirle que este dato de 10 milímetros solamente va a afectar en esta configuración, no en todas las configuraciones. Si cambiamos aquí el valor a esta configuración, lo mismo acá arriba, este lo veamos igual. Y vamos a ese paso. Solamente modificamos. Voy a revisar, me voy a dar cuenta de la versión 1. Recuerda que son los mismos datos anteriores. Y voy a cambiar sus ecuaciones. Teníamos la variable b a 20, que cambiamos a aplicar nada más a esta configuración. Y la variable c a 26.5, que también está a esta configuración. Vamos a aceptar. Regresó a su estado normal. Y ahora revisamos, bueno, voy a actualizar el dato. Y ahora revisamos las configuraciones. La versión 1 debe diferir con la versión 2. Si yo me regreso a la versión 1 con doble clic, debe conservar los elementos. Pues es la manera en que en la línea del tiempo nos vamos a tener distintas versiones y el mismo modelo. El modelo 2 va a tener cambios no dimensionales, sino geométricos. Entonces necesitamos recuperar la información o el dato histórico. Se denomina trazabilidad en la ingeniería. Es un concepto que probablemente escucharon en metodología. No probablemente, deberían haber escuchado, sobre todo la trazabilidad de las mediciones. Así que regresamos los datos que nos indica el plano y empezamos a construir los cambios geométricos. Sobre los cambios, vamos a trabajar sobre la cara superior. Decimos que en ella queremos dibujar y voy a proyectar todo el contorno. Esto lo voy a observar desde la vista frontal. Voy a dibujar una línea de cualquier tamaño desde la base que cruce hasta la curva. Cancelamos el comando, desde luego esta línea tiene que ser pues vertical. Estoy definiendo los controles sobre esta superficie que nosotros vamos a evaluar. Y esta línea es el control que me va a ayudar con el impacto interior. Porque esta línea tiene una cota de 38 milímetros y su verticalidad al extremo, ¿no? 38 milímetros. Pero también tenemos que en la parte superior hay una circunferencia y el radio 19. Voy a eliminar todo el contorneado, excepto lo que me va a formular el área de desgaste al interior. De aquí vamos a quitar este elemento. Si yo la acoto, su valor de radio,
son 28, el diámetro, perdón, que son el 19 que aquí quedan, quedaban sobre la superficie anterior. Entonces solamente voy a construir una línea de cualquier tamaño que cruce la pieza, le damos comando, pero luego la línea la hacemos horizontal y acortamos desde su centro a la línea, pues los 19 milímetros que nosotros ocupamos, 9, perdón. Y lo que resta es empezar a eliminar pues, todo lo que me interesa y es efectiva. Entonces veo que hay una sección de arco que voy a ocupar para construir una superficie. Y de igual manera, en el otro extremo. Y vamos a seleccionar estos dos contornos, los vamos a cumplir, recortamos y eliminamos el extremo de la línea que ya ocupamos. Tiene cantidad de material en esta sección. Esta otra, y por acá igual. Tenemos ya nuestra pieza terminada. Los 3 milímetros y el radio vecinal. Aquí hay alguna situación que dice mal. ¿Qué es lo que dice mal en el? El círculo. Es el círculo, es correcto. Lo todavía sobre base, el grado de base 1, desde este centro, y los radios, el 19 y diámetro, Santo Vacío. ¿Qué pasó? 38, el doble. Si no dan cuenta, pues vamos a proyectar dos contornos para poder eliminar el material que no ocupamos. Vean los extremos de la curva. Con eso terminaríamos. Ponemos el perfil completo, ¿verdad? Vamos a decirle que esta curva es un control y esta otra debe ser consciente. Bueno, voy a quitar aquí esta pequeña cantidad para que ya me delimite el área. Bueno, señores, ya tengo las dos superficies con las que vamos a operar el segundo modelo. En la parte superior tenemos un desbaste de 6 milímetros, que es simétrico. A la vista posterior tenemos la misma condición. Ya con una vista isométrica, con 7, voy a irme con operaciones para excluir a corte. Y voy a seleccionar toda la parte superior, la cual va a tener un dato de 6 milímetros. Este no lo puedo operar porque tengo que mandarlo a plano medio. Esa va a ser una segunda operación al término. Tenemos ya el desbaste de la pieza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer lo que ya conocemos. Selecciono el contorno, mando la descripción, selecciono la base, e indicarle por superficie, que en esta cara quiero que active, a una profundidad que voy a conocer hacerse. Esta superficie. Y ahí nada más lo quitamos. Vamos a agregar la operación para agregar material. No quitar. Que nos interesa es quitar. Si quieres escribir a corte, con superficie, le vamos a mandar desde la cara posterior, porque tomamos plano de superficie, a 6 milímetros de mi profundidad especificado, cambiamos la orientación y aceptamos. Tenemos el corte de la pieza. ¿Qué es lo que eventualmente hacíamos en las operaciones pasadas? De igual manera puedo mandarle equidistancia y quitar el material. Pero vamos a conocer una herramienta nueva que nos va a apoyar sobre todo para elementos simétricos cuando tenemos múltiples elementos que copiar, que va a ser la opción de simetría. Entonces, aquí mismo, en las herramientas de matriz lineal van a encontrar la herramienta de simetría. Cuando vamos a llamar dicho comando,
Me va a preguntar qué es lo que quiero tomar como mi elemento simétrico. Voy a desplegar el contenido de las operaciones y seleccionamos la referencia que vamos a usar para hacer el espejo. Para ello, el plano alzado, que es el que lo parte por la mitad, va a ser mi elemento de simetría. Y la operación que me interesa trabajar en simetría es la operación anterior. Pues nada más damos aceptar y ya no necesito dibujar o cruzar o mover superficies, porque el mismo elemento va a ser el trabajo de manera independiente. Entonces desplegamos el contenido de croquis y destruimos la parte media de esta pequeña sección. Cuyo corte pues, va a ser una diferencia sobre el ancho de la pieza y el grosor que va a quedar en el elemento. Significa que esto va a tener que operar. Vamos a poner igual a la variable C, que es el ancho de tu pieza, menos los dos grosores que van a quedar a los extremos de la cavidad, que sería 14 milímetros. Ese es el ancho que no queda desbastar en la parte media. Pero la operación está creciendo desde el croquis que dibujé. Evidentemente, lo voy a cambiar a una condición de equidistancia. La distancia la conozco, son unos 7 milímetros. Este ancho de desbaste, vamos a mover a 7 milímetros para que pueda actuar en sentido contrario sobre lo que hagamos. Y vamos a aceptar. Con esto, tendríamos la pieza a término. De igual manera, vamos a calcular, copiar el físico, y aquí aparece el valor. Entonces, si ustedes regresan a configuraciones y activan la versión 1, va a aparecer con las condiciones sin cambio. Activamos la versión 2 y tenemos mi perfil. Para la versión 3, vamos a trabajar como pieza base la versión 2. Así que la configuración nueva tiene que estar activa en la versión anterior. Seleccionamos el título, agregamos configuración, esta va a ser la versión de 3.0 y vamos a aceptar. Acuérdense que las copias ya están configuradas para que actúen solamente en esta configuración. Y en esta configuración solamente vamos a seleccionar esta cara, indicando que tenga una vista normal a pantalla y en ella quiero dibujar. Todo lo que voy a dibujar, en lugar de proyectar una entidad, lo que voy a hacer es copiar los contornos a una distancia que me indica aquí. Voy a tomar equidistancias, el valor de esa distancia pues es a 2 milímetros. Y tiene que actuar de manera invertida al interior de la pieza. Y solamente voy a dar a aceptar. Ya tengo todo el contorno que habrá de hacer este desbaste, cuya profundidad podemos conocer porque tenemos un ancho de 7 milímetros, digamos en el plano anterior, y una pared de 2 milímetros que tiene que respetar, por lo tanto la profundidad es de 5 milímetros. Así que aquí mismo, en versiones, mandamos excluir a corte y seleccionamos toda la superficie interior. Todo esto vamos a desbastar a 5 milímetros. Pero si observamos la vista lateral, van a notar ustedes que el desbaste es recto. Aquí tenemos una conicidad, un ángulo de 5 grados. Esa salida de ángulo la vamos a activar en la misma operación de instrucción. Acá abajo, por debajo del valor de instrucción, activamos la salida de ángulo, le ponemos los 5 grados que nos interesa. Tienes que notar el cambio de dirección de tu perfil. Entonces vamos a aceptar y tendríamos la versión última por las 3 versiones de tu modelo. No hemos verificado la masa. La primera diapositiva vas a encontrar los valores de masa. Calculado por clase física, 180.27. La versión 2, 597.66. Y la versión 3, 504.90.
Muy bien, señores.